Buenos días, queremos comentar con ustedes algunas observaciones acerca de la ley 31110, que como se sabe es la nueva ley de régimen laboral agrario y también de incentivos tributarios para este sector, ¿no? Después de la derogación de la 27360, hace pocos días, el 31 de diciembre se ha publicado esta nueva ley que la reemplaza y respecto a la cual hay que tomar algunas previsiones. Muy bien, vamos a revisar un poco el texto de la ley en orden. En primer lugar, la declaración, digamos, del objeto de la ley es básicamente lo mismo que antes, solamente hay, digamos, un poco más de desarrollo acerca de la garantía de los derechos laborales reconocidos en la Constitución, que en realidad eso ya lo conocíamos, no hacía falta repetirlo. En cuanto al alcance de la ley, en la primera parte está referida a personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos y o crianzas. En esa parte es igual que el texto anterior, pero el texto anterior contenía una exclusión de la industria forestal y esa exclusión ha desaparecido. Con lo cual, en principio, en teoría, podría pensarse que la industria forestal entonces puede entrar dentro de los beneficios o las obligaciones de esta ley. La pregunta es si es que la industria forestal, toda la industria forestal, califica como un cultivo. No necesariamente. Hay industria forestal que efectivamente maneja bosques cultivados, pero hay otra que no. Entonces queda la duda de si es que cuáles pueden entrar dentro del ámbito de esta ley, cuáles que están comprendidas. Por otro lado, el tema de la agroindustria es básicamente la misma definición, pero falta evidentemente de nuevo un reglamento. Al haberse derogado la ley anterior, se derogaron también las normas relativas a la parte reglamentaria. Recordemos que bajo la ley anterior salieron varias normas, como los decretos supremos 049-2002 de Agricultura, el 065-2002 también de Agricultura, y el 007-2002 de Agricultura, que contenían, porque ya no están vigentes, precisiones acerca de qué actividades agroindustriales podían estar dentro de esta ley. La pregunta sería si es que el nuevo reglamento que tiene que dictarse, porque los anteriores ya no sirven, van a repetir esas precisiones o van a establecer nuevas definiciones para lo que debe entenderse como agroindustria para fines de esta nueva ley. En general hay que comentar que la nueva ley repite varias cosas de la anterior, con lo cual queda claro que lo que tenía que haberse hecho era, en todo caso, afinar la ley y mejorarla, pero no derogarla abruptamente como se hizo. Pero bueno, ese es un tema que ya, digamos, ya pasó. Ahora, la nueva ley también contiene una definición que dice que comprende a los productores agrarios, excluyendo a aquellos organizados en asociaciones de productores. No sabemos por qué los excluye, igual hacen cultivos o crianzas. Y luego dice siempre y cuando cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de producción. Lo cual es una redacción que más bien parece querer decir que sí están incluidos. Entonces, no sé, parece que falta algo aquí. No se entiende, la verdad esta parte no se entiende. ¿Están excluidos o no están excluidos? No queda absolutamente claro para nada. Habrá que sacar una fe de ratas o una aclaración o algo por el estilo. Y lo que sí nos parece efectivamente una discriminación es que se dice que no están comprendidos en esta ley el personal de las áreas administrativas y de soporte técnico de las empresas. Eso no se entiende, bajo la ley anterior todo el personal, ¿no es cierto?, salvo la excepción del tema del IMI Callao, pero todo el personal de una empresa dedicada al sector agrícola o agroindustrial tenía, ¿no es cierto?, tenía los derechos, podía sujetarse a las regulaciones de la ley agraria. En este caso se excluye al personal de áreas administrativas y el soporte técnico. El soporte técnico puede ser muchas cosas, puede ser un tema de ingeniería, por ejemplo. El tema agrícola es un tema ahora también sofisticado, ¿no? Así que la definición de lo que se entiende por área administrativa puede ser más o menos sencillo, y a veces no tanto, pero la definición de lo que es soporte técnico y qué personas hacen soporte técnico en una empresa dedicada a agricultura o agroindustria no está claro para nada. Nos parece que por ahí va a haber muchas discusiones y se puede alegar también un tema de discriminación. Hay que tener mucho cuidado con las definiciones y esperemos que en todo caso el reglamento afine esto. Pero en principio nos parece que no debió hacerse esta distinción. No entendemos tampoco la razón, no hay una razón para eso. Todas las personas que colaboran con una empresa dedicada a estos rubros tienen los mismos derechos. Todas participan, digamos, y apoyan para poder conseguir los resultados de la empresa, así que eso no tiene sentido. En cuanto al régimen laboral agrario, dice básicamente lo mismo. Los contratos laborales pueden ser determinados o indeterminados, eso ya lo decía la ley
la ley anterior. Lo que decía la ley anterior es que cabían, y lo decía expresamente, las jornadas acumulativas. ¿Por qué? Porque la agricultura es un régimen o un sector muy especial. Entonces, y lo que decía la norma anterior es que las horas extras se computaban en todo caso únicamente si es que semanalmente se superaba el promedio de las 8 horas. Recién ahí había las horas extras. Esta nueva ley confunde un poco las cosas, no nos deja entender bien esto, porque cuando habla de las horas extras, habla de la jornada diaria o semanal, con lo cual da a entender que las horas extras se pueden computar también día por día, en lugar de tomar un promedio y compararlo con la jornada máxima semanal, lo cual no nos queda claro. Entonces, la pregunta sería entonces de fondo, ¿caben igualmente jornadas acumulativas en este caso? En principio nos parece que sí, porque para todo lo demás rige el régimen general y por lo tanto cabrían, pero no queda claro cómo se pagarían entonces las horas extras, sobre todo porque se ha fijado una sobretasa adicional para el trabajo en horas extras. Entonces aquí hay una falta de precisión que no sabemos si es que el reglamento puede superar, porque el reglamento no puede modificar la ley. Es que nos parece que esta ley tiene que sufrir algunas modificaciones importantes antes de que pueda reglamentarse. En cuanto a la remuneración, se ha repetido lo mismo que salió una decreto de urgencia que modificó la ley agraria anterior. Hay una remuneración básica que es igual al mínimo vital, bien, eso no ha cambiado. Se habla de unos porcentajes proporcionales para gratificación y CTS, de nuevo, y por lo tanto la remuneración diaria vuelve a ser lo que era bajo la ley anterior, que comprendía la básica, porcentaje de gratificación, porcentaje de CTS. En eso está absolutamente igual, no entendemos el cambio. Por otro lado, se ha creado el famoso bono o bonificación especial en la beta, que equivale al 30% del mínimo, pero sin carácter remunerativo, es decir, no computa ni para gratificación, ni para CTS, ni para ningún otro beneficio laboral. Esto obviamente sigue generando controversia, los trabajadores no están del todo satisfechos con esto evidentemente, y por lo tanto va a dar lugar a más problemas. ¿Hasta cuándo se va a mantener esta bonificación? ¿Se convertirá algún día en parte de la remuneración básica? Eso lo podrán demandar los trabajadores. Son controversias que van a dar lugar a procesos seguramente y a cuestiones jurídicas y judiciales que el legislador, en este caso el Congreso, no ha previsto, pero que seguramente se van a dar en el futuro. Por lo demás, se repiten los temas referidos a que se necesita elaborar más de 4 horas diarias en promedio para poder gozar de la remuneración diaria. El tema vacacional es exactamente igual. El despido arbitrario queda igual que antes, 45 RDs por año del respeto de servicios, con un máximo de 12. No hay en eso mayor diferencia, ya dijimos las horas extras no se entiende bien. Sí se ha aumentado el porcentaje de utilidades para los trabajadores, en principio 5% todavía hasta 2023, luego 7.5% hasta 2026 y finalmente 10% a partir de 2027, 10%, con lo cual se ha modificado también el 892 respecto de esta legislación, de esta regulación. Otro tema importante era el tema que tampoco entendemos, y es el tema de la prohibición de contratar intermediación o tercerización laboral. El texto de la ley lo que dice es que están prohibidos los empleadores de recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios, pero dice que impliquen una simple cesión de personal. Ok, la intermediación laboral es eso, básicamente, esos son los servicios. La tercerización es otra cosa, y la tercerización, tal como está definida en su propia ley, en su propia normativa, no es una simple cesión de personal, por definición no lo es. La tercerización es el encargo de una parte del proceso productivo o de servicios, es un tema completamente distinto. Entonces, al hacer esta definición, en el respecto de la tercerización, es como si la ley dijera que está prohibida la tercerización, que no es tercerización, lo cual no tiene ningún sentido. Esto es una verdad de perogrullo, no sabemos en todo caso cómo se va a aplicar. A continuación, la ley dice: en consecuencia, los empleadores deben contratar directamente a dicho personal, ¿no?, quedando aceptados los supuestos de ocasionalidad de suplencia de la ley de intermediación y también la conocida de actividades especializadas de la ley de tercerización. O sea, más de lo mismo. Entonces, ¿se ha prohibido o no se ha prohibido? Tal como está redactado esta norma, entonces no se ha prohibido nada. Con lo cual, esto es un engaño. Luego habla de una asignación familiar, evidentemente eso ya está claro.
podemos señalar como algo positivo el hecho de que se aclara finalmente a nivel legislativo el tema de que la asignación familiar se paga proporcionalmente a los días trabajados, ¿no? Eterna discusión, ¿no es cierto?, que ha oscilado entre un extremo y otro, pero queda claro entonces a partir de ahora que la asignación familiar se paga en función de los días trabajados y no como una cantidad fija con independencia de que hubiera trabajado 5 días, 20 días o 30 días. Y una sobretasa para la jornada laboral nocturna, evidentemente también, lo cual además ya existía. Otro tema controversial es el tema de la preferencia para ser recontratado. La norma distingue o pretende distinguir entre los contratos intermitentes y la contratación por pequeños plazos, que en el fondo viene a ser lo mismo. En la agricultura, básicamente lo que se usa es el contrato intermitente, porque la naturaleza de las labores así lo determina. Pero bueno, para lo que la ley llama contratación por pequeños plazos, ¿no?, que serían, digamos, relaciones laborales independientes cada una, si en el año superan 2 meses, y no se sabe cómo se va a computar eso, el reglamento lo dirá, le da derecho a ser contratado preferentemente cada vez que el empleador contrata a trabajadores en la misma línea de cultivo. Ahora, una empresa agraria puede contratar a un mismo trabajador varias veces en el año. ¿Por qué? De repente en la misma línea de cultivo no, pero lo contrata porque está especializado de repente en algo, en cosecha, en empaque, en riego, en fertilización, en agroquímicos, en lo que fuera. Entonces, no necesariamente ese trabajador sabe hacer todas las labores agrícolas que se necesitan en una línea de cultivo, digamos arándanos, por ejemplo. No necesariamente, entonces lo contratamos cada vez que se necesita esa labor especializada que el trabajador tiene desarrollada. Eso le da derecho a ser contratado también en otras actividades agrícolas para esa misma línea de cultivo. Eso no está bien redactado, tendría en todo caso que afinarse. Y luego la ley habla de los contratos intermitentes. Si es contratado bajo esta modalidad o de temporadas similares por un mismo empleador, 2 veces consecutivas o no consecutivas, tiene preferencia a ser contratado por el empleador en las siguientes temporadas. Tampoco queda claro cómo se va a manejar esto. La norma pretende manejar esto a través de un registro electrónico de cada trabajador. Se supone que se va a implementar la información que va a ir a este registro, para que, ¿no es cierto?, el trabajador pueda exigir a partir de ese registro, de esa información, este derecho de preferencia a ser recontratado. Entonces, ahora va a haber que declarar, digamos, en cada oportunidad el puesto o la actividad que desarrolla esta persona, lo cual es una complicación adicional y va a dar seguramente lugar a muchas discusiones, porque la terminología puede ser infinita. Entonces va a haber diferencias terminológicas increíbles y no sabemos muy bien cómo va a funcionar esto, o si es que este registro va a funcionar en especie de casillas y yo tengo que meter al trabajador, ¿no es cierto?, en una de todas maneras, sin que eso necesariamente se condiga con la actividad de especialidad de este trabajador. Por lo demás, hay un montón de obligaciones, se reciben un montón de obligaciones que ya existen. El tema de las condiciones de trabajo, lo que sí se ha dicho que el reglamento tiene que contemplar aspectos referentes al traslado de los trabajadores, la alimentación, la emergencia, servicios higiénicos, todo en condiciones de salud y higiene adecuadas, todo lo cual, por último, ya es parte de las obligaciones en la ley y los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. En realidad no hacía falta una ley que dijera esto, eso ya está regulado. Hay condiciones especiales, entre comillas, para trabajadores mujeres y menores de edad. Entonces, está prohibido el trabajo infantil, eso ya estaba. Está prohibido discriminar, ejercer violencia, acosar, hostigar, despedir a trabajadoras gestantes a un periodo de lactancia, todo lo cual, el tema de los lactarios, todo eso ya existe en la legislación, no había por qué repetirlo. La única novedad es que el empleador ahora, dice, tiene que implementar programas de capacitación en temas de derechos humanos con enfoque de género a supervisores, capataces, ingenieros o personal que interactúa de manera directa con las mujeres trabajadoras, independientemente de la existencia de relación de jerarquía o no. Esto da lugar, el reglamento definirá qué se entiende por estos programas de capacitación, pero en todo caso es la única novedad sobre esto. El tema de las mujeres gestantes tiene descanso, evidentemente, al pre y postnatal, a la lactancia materna, el subsidio, etcétera. Eso no hacía falta repetirlo. Ni hace falta repetir, ¿no es cierto?, que SONAFIL puede sancionar evidentemente cualquier inconducta respecto de estas obligaciones. En cuanto a SONAFIL, hay una norma, un artículo que se refiere a un fortalecimiento de SONAFIL y se dice que se autoriza la colaboración voluntaria de los trabajadores agrarios con los inspectores de la SONAFIL cuando realicen actos de fiscalización en las empresas.
trabajadores agrarios de esa propia empresa, de un sindicato agrario por línea de actividad, de otros trabajadores agrarios, de ex trabajadores agrarios, no lo sabemos, no queda claro. ¿Y esa colaboración cómo se va a reflejar? Ya SUNAFIL tiene la facultad actualmente de, por ejemplo, interrogar, entrevistar y tomar declaraciones a los trabajadores cuando está realizando las inspecciones. En eso no hay novedad. ¿Qué más puede aportar esta colaboración voluntaria? ¿Información? No lo sabemos. En tema de los derechos colectivos, se dice que se va a fomentar el derecho a la negociación colectiva, pero no sabemos cómo todavía. Lo que sí se ha dicho es que tiene que sacarse un reglamento de negociación colectiva justamente para este sector económico. Habrá que ver qué es lo que sale. En cuanto al seguro de salud, como ya sabemos, esta ley incrementa más rápidamente para las empresas que venden más de 1.700 UITs o tienen más de 100 trabajadores. La contribución de salud, al 2022 va a ser 7%, hasta el 2024 8%, el 2025 en adelante 9%. El decreto de urgencia había contemplado plazos más largos, pero digamos esta ley los ha acortado. Y para los que tienen menos de 100 trabajadores o venden menos de 1.700 UITs, esto es un poco, digamos, más favorable, hasta el 2027 6% y de 28 en adelante 9%. Pero esa es la única diferencia, es un tema de tiempo, pero eso ya estaba, digamos, previsto. En cuanto al SSTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la ley también trae una novedad, y es que dice que este seguro otorgará una cobertura, lo conoce en la ley del SSTR, una cobertura adicional a las labores que realizan los trabajadores del sector agrario, comprendidos en la presente ley. Habría que modificar entonces la ley del SSTR para establecer esto. Y por último, la pregunta es, ¿qué más cobertura o qué más beneficios se le va a dar en este seguro a los trabajadores agrarios? Eso tendría que haberlo dicho el legislador, eso no lo puede hacer un reglamento. En todo caso habrá que esperar la modificación, hasta que salga la modificación de esas leyes, no se va a poder otorgar mayor cobertura de nada. En cuanto a estos límites de 100 trabajadores o ventas, tampoco queda claro porque normalmente debería haberse dicho no 100 trabajadores en promedio. La actividad agrícola es estacional. De temporada la contratación de mano de obra es muy variable a lo largo del año y por lo tanto, según con esta redacción, aparentemente si en cualquier momento del año declaré más de 100 trabajadores en un mes determinado, en mayo, entonces ya estoy obligado, digamos, a pagar más contribución de salud. Pero, y si no, ok, en mayo superé, pero a lo largo del año mi promedio es de 85 trabajadores mensuales, entonces estoy o no estoy obligado a acelerar mi contribución de salud, mi mayor contribución de salud. Eso no queda claro, le faltó ahí la palabra promedio al legislador. En cuanto al tema tributario, en esta ley también se ha acelerado, digamos, el pase al régimen general. Para las empresas que no superen las 1.700 UITs de ventas en el año, va a seguir siendo la tasa del 15% hasta el 2030, y a partir del 31 en adelante la tasa del régimen general, que hoy día es 29,5%. Y para las empresas que superen las 1.700 UITs de ingreso neto, va a ser 15% hasta 2022, 20% hasta 2024, 25% hasta 2027 y de 28 en adelante la tasa del régimen general, la que sea en ese momento. Eso, digamos, como pago escalonado en todo caso, ¿no? Okay, va a ser progresivo, no va a ser tan abrupto como se había pensado, pero de todas maneras igual es una aceleración en cuanto a la conversión al régimen general tributario. Se repite, ya existía la depreciación del 20% para inversiones en obras de infraestructura hidráulica y de riego. Se repite la recuperación anticipada del IGB también. Y se señala ahora sí que estos dos beneficios van a ir solamente hasta el 31 de diciembre de 2025. Nada más. Y se señala que para las empresas, las pequeñas empresas entre comillas, que venden menos de 1.700 UITs en el año, va a haber un crédito especial de reinversión equivalente al 10% de lo que se reinvierta, si es que se reinvierte hasta el 70% del monto de las utilidades anuales luego del pago del impuesto a la renta. Entonces, digamos, si es que reinvertimos el 70% luego del pago del impuesto a la renta, tenemos derecho a un crédito del 7%.
Eso no queda muy claro, no sabemos qué es lo que se ha querido hacer. Imaginemos que ese 70% se refiere al descuento del 30% más o menos en promedio que se paga por el impuesto a la renta. Pero veamos, si la empresa ha ganado 100 y le tiene que pagar al Estado 15%, ok, le quedan 85. Pero de esos 85 solamente puede reinvertir el 70%, lo que sale. Y de eso que reinvierta, como máximo, el 10% se convierte en un crédito tributario. Se entiende que para el mismo ejercicio gravable, aunque no queda claro cómo se va a manejar esto, y además sobre todo porque en materia de actividad agroexportadora especialmente, la determinación del ingreso neto puede demorar un poco, ¿no es cierto? El embarque puede salir en diciembre, pero el embarque tiene que llegar a destino, tiene que liquidarse, y eso finalmente no queda claro de inmediato, ni siquiera para la fecha de la declaración jurada anual. Entonces, habrá que precisar esto en todo caso. Eso es básicamente, en cuanto a pagos a cuenta, también se ha graduado, empieza en 0,8% y termina en 1,5%, ¿no es cierto? En tanto se vaya subiendo en la escala del impuesto a la renta. Eso obviamente es coherente con lo anterior, en eso no hay ningún problema. ¿Qué más? Básicamente es eso, básicamente esas son las novedades con la ley. Hay que tener entonces mucho cuidado con esta falta de precisión en algunas materias y hay que estar alerta a los cambios legislativos adicionales que van a tener que hacerse en varios sectores y las reglamentaciones que tendrán que salir en los siguientes días. Según la ley, hay que reglamentar esta ley en 30 días calendarios siguientes, lo cual es muy poco. Pero en todo caso, en el transcurso de este mes, de enero, tienen que salir esos reglamentos y analizaremos entonces qué otras consecuencias puede haber y qué cosas se habrán aclarado y qué cosas se habrán confundido todavía un poco más de repente a partir de esta redacción tan confusa de la norma, y entonces sobre eso volveremos con más novedades en otra oportunidad.